Hay un nuevo dron de Estados Unidos que ya está preocupando a Rusia. Y lo sorprendente es que no es el arma súper avanzada y súper cara que esperaba. No es un misil hipersónico, tampoco es un láser ni ninguna otra tecnología de millones de dólares. De hecho, es todo lo contrario. Es simple y barato. Su nombre es Lucas, un dron hecho para atacar, golpear el objetivo y completar la misión. Pero aunque es simple, tiene una habilidad especial que puede cambiar el rumbo de la batalla, especialmente en Ucrania. Y esa es la razón por la que Rusia no puede estar tranquila. Si lo piensas, este tipo de dron no es nuevo. Rusia también tiene su propia versión que es casi igual, pero Lucas es diferente. Esto fue hecho por SpectreWorks, una empresa en Arizona que desarrolla nuevas tecnologías militares, especialmente en drones y sistemas no tripulados. Este dron se usó por primera vez en combate real el 28 de febrero, cuando comenzó la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este dron ya se había mostrado al público antes, en julio, y luego se presentó de nuevo en diciembre. Pero aunque ya se había visto antes, no se notó de inmediato lo importante que era, porque a simple vista parece un dron común y corriente. Está entre los drones baratos como el Coyote, Roadrunner y Switchblade. Eso significa que no es diferente en apariencia o en su uso básico, pero la verdad es que la competencia no está en la apariencia, sino en el precio. Según Tim Hawkins, un Lucas cuesta solo alrededor de $35,000. Ahora compara eso con otros equipos de Estados Unidos. El misil Tomahawk cuesta alrededor de $2 millones. El misil Patriot cuesta alrededor de $4 millones. El Jasmer cuesta alrededor de $1.200.000. Incluso el dron Switchblade cuesta alrededor de $120,000. Pero el Lucas cuesta solo $35,000. Eso significa que solo en precio ya tiene una gran ventaja. Y como es barato, Estados Unidos puede fabricar muchos más. Se puede reemplazar más rápido cuando se agota. Y no pesa tanto en el presupuesto, incluso si se usa repetidamente. Aquí es donde el problema se vuelve claro para Rusia. En la guerra moderna ya no es práctico usar un misil carísimo para derribar un dron barato. Es como gastar millones para destruir algo que solo cuesta miles. Pierdes de inmediato. Y esto es exactamente lo que se vio en Ucrania. Mientras más se prolonga la batalla, más aumentan los gastos de defensa frente a los de ataque. Así que, aunque el concepto de Lucas no es nuevo, su verdadera fuerza no está en ser avanzado. Está en ser simple, barato y fácil de producir en grandes cantidades. Y recuerda esto, aún no hemos hablado de la razón más importante por la que Rusia le teme a esto. Ahí es donde realmente comenzarán sus verdaderos problemas. Si solo lo miras superficialmente, parece la cosa más extraña. Lo interesante de Lucas no es su fuerza ni su velocidad. De hecho, lo más interesante aquí es cómo fue fabricado, porque es raro que Estados Unidos copie el diseño de su enemigo. Pero aquí, eso es exactamente lo que pasó. El Lucas está basado en el dron de Irán conocido como Shahed 136. Y si lo piensas, es algo irónico, porque en el pasado, Irán era quien solía copiar a otros países, especialmente a Estados Unidos e Israel. Desde los años 70, Irán ya había copiado un misil antitanque de Estados Unidos para hacer su propia versión. Para 2006 también fabricaron un misil más avanzado usando un diseño que obtuvieron de Israel, después de que Hezbollah lo consiguiera en Líbano. No solo eso, Irán también tiene drones que hicieron basándose en un dron estadounidense que llegó a sus manos en 2011. Eso significa que Irán lleva mucho tiempo haciendo este tipo de cosas. Toman tecnología existente y luego la ajustan para convertirla en su propia versión. Y uno de los resultados más conocidos de esto es el Shahed 136. Se cree que este dron también proviene de un diseño más antiguo de Israel, que a su vez se basó en un diseño de Alemania. Es como una cadena de copias y mejoras, pero ahora la situación se ha invertido. Ahora es Estados Unidos quien tomó la idea de Irán. Usaron el Shahed 136 como base para crear el Lucas. Y esto se volvió aún más interesante porque el primer uso del Lucas en una batalla real fue precisamente contra Irán. Es como usar la propia idea del enemigo en su contra. En mayo de 2025, Donald Trump incluso dijo que el Shahed era bueno, barato, rápido y mortal. Incluso criticó en ese entonces por qué Estados Unidos no podía hacer ese tipo de dron. Pero parece que encontraron una manera. Existe la posibilidad de que hayan conseguido un Shahed completo o casi completo desde Ucrania. Luego lo estudiaron y crearon su propia versión. Durante varios años, miles de drones Shahed fueron utilizados por Rusia contra Ucrania desde 2022.
Y aunque Ucrania logró derribar muchos, hubo algunos que consiguieron intactos. Ahí empezó la idea. Y el resultado fue el Lucas. El concepto es casi el mismo, de hecho la primera versión de este incluso se llamó FLM-136, que es una referencia clara al Shahed 136. En cuanto a las especificaciones, no es muy diferente. El Lucas puede volar hasta alrededor de 444 millas náuticas y permanecer en el aire hasta 6 horas. Puede llevar una carga de alrededor de 40 libras y su velocidad es de alrededor de 74 nudos, que incluso puede aumentar hasta 105 nudos. En pocas palabras, es casi igual al Shahed y a la versión rusa llamada Yeran, y en algunos aspectos su desempeño es incluso menor. Así que si solo hablamos de especificaciones, esto no es lo que le preocupa a Rusia. Hay una razón más profunda. Y ahí es donde entra la característica más importante de Lucas, la que realmente les causa problemas. Por ejemplo, cuando Irán mostró por primera vez el Shahed 136 en 2021, puede volar aproximadamente entre 940 y 1240 millas. Eso significa que puede volar 2 o hasta 3 veces más lejos que la primera versión de Lucas. Rusia tampoco se quedó atrás. Ellos hicieron una versión más avanzada desde su gran fábrica en Alabuga, incluyendo el Yeran 3, que es más rápido y más actualizado. En pocas palabras, este tipo de dron ya no es nuevo para Rusia. Desde 2022 se estima que ya han usado alrededor de 50,000 drones Shahed y Yeran contra Ucrania. Ya están muy acostumbrados a este tipo de combate. Así que la pregunta es, si ya están familiarizados con este tipo de dron, ¿por qué de repente están preocupados por Lucas? La respuesta es simple. Starlink, aquí es donde todo cambia. Cuando salió la noticia de que Estados Unidos ya estaba usando el Lucas contra Irán, algunos blogueros militares rusos inmediatamente publicaron su análisis. Analizaron el video publicado por el Pentágono en diciembre, donde probaron el Lucas desde el barco de la Marina de Estados Unidos, el USS Santa Bárbara. Ahí notaron una pequeña caja sobre el dron. No era solo un detalle de diseño. Es un dispositivo que se utiliza para conectarse a Starlink o incluso a un sistema más avanzado llamado Starshield. Y aquí fue cuando Rusia empezó a preocuparse. Según Ryber, ya ocurrió lo que temían. Ya le pusieron Starlink a drones como Lucas. Por eso ahora se puede controlar desde cualquier parte del mundo mientras vuela. Eso significa que su conexión no se pierde fácilmente. La guía continúa hasta el último segundo antes de golpear el objetivo. El impacto es más preciso, el movimiento es más controlado y es más difícil de detener. El Starlink ya no es nuevo en la batalla. Ucrania lo han estado usando desde hace tiempo para la comunicación en el campo de batalla. En 2025 Rusia también intentó usarlo para sus propios drones, pero de repente fue cortado. Ocurrió que su comunicación se volvió caótica, la coordinación se debilitó y algunas de sus operaciones se detuvieron. Aquí se puede ver lo importante que es la conexión en este tipo de combate, especialmente para los drones, porque los drones dependen de la señal para llegar a su objetivo. Cuando se pierde la señal, también se pierde la dirección. Puede desviarse, puede estrellarse, incluso puede ser capturado por el enemigo. Por eso, la forma más común de detener un dron es bloquear la señal. Esto es lo que hacen ambos bandos en Ucrania. Pero aquí es donde Lucas es diferente. Debido a que utiliza Starlink, su señal no se corta fácilmente. Y haga lo que haga el enemigo, seguirá llegando a su objetivo. Y esta es la verdadera razón por la que Rusia le teme aún más. Cuando la señal de un dron se corta o se interrumpe, pierde su dirección. Puede fallar en alcanzar el objetivo, simplemente caer al suelo o, peor aún, que el enemigo lo capture y lo use en contra de su dueño. Por eso, en la guerra actual, una de las cosas más importantes que hacen ambos bandos es bloquear la señal de los drones. La mayoría de los drones, especialmente los FPV y los drones de ataque de un solo uso, dependen del GPS para llegar a su objetivo. Del lado de Rusia, ellos tienen su propia versión de esto llamada GLONASS. Por eso, tanto Ucrania como Rusia se han vuelto expertos en bloquear esta señal. Todos los días mejoran sus métodos para interrumpir la conexión de los drones enemigos. Según Serhiy Bezkresnov, también conocido como Flash, Rusia ya ha conseguido casi todos los tipos de drones que utiliza Ucrania. Y según él, Rusia estudió cada detalle de estos, desde la electrónica, la conexión, hasta la navegación. Eso significa que ellos saben perfectamente cómo debilitarlos. Pero aquí es donde la batalla cambia, porque cuando el dron usa Starlink es otra historia. Según también los blogueros militares rusos, es más difícil derribar este tipo de dron en comparación con los que solo usan GPS.
y la razón es simple. La señal, el GPS y otros sistemas similares provienen de satélites que están muy lejos de la Tierra, a unos 12.500 millas de altura, y tampoco hay tantos satélites de estos. Eso significa que cuando la señal llega a la Tierra, ya es débil. Y como es débil, es más fácil de interferir. Si emites una señal más fuerte en la misma frecuencia, la señal del GPS queda opacada. Cuando eso pasa, el dron pierde su guía. Y ahí es donde pues empieza el problema. Con lo largo que es el frente en Ucrania, no necesitas un montón de equipos grandes para hacer esto. Lo único que necesitas es tener suficientes dispositivos que puedan interferir la señal y distribuirlos en diferentes lugares. Esto es lo que hizo Rusia. Usaron sistemas móviles como el R330Z GT Krasuja 4 y RB341B Solir 3. Y la verdad, esto fue efectivo. Pueden derribar drones e incluso misiles que usan GPS como el Gera de AM. También se ven afectados, pero Ucrania tampoco se queda atrás. Siempre están cambiando la frecuencia de sus drones para que no los detecten fácilmente. Rusia también hace esto, así que lo que pasa es como una persecución continua. Hay momentos en que uno tiene la ventaja, luego el otro se ajusta, y así sucesivamente. Es una lucha sin fin, pero aún así hay algo que poco a poco está saliendo a la luz. Cuando ya se usa Starlink, se vuelve más difícil para Rusia controlar la batalla. Según un comandante ruso llamado Shtuganov, así es como se desarrolla la batalla. Dijo que el enemigo está jugando con la frecuencia. Por eso también ajustamos nuestro sistema. Cuando intentan interferirnos, cambiamos a otra frecuencia. Eso significa que es como un juego de persecución. Uno hace un movimiento, el otro responde. Y pueden hacer esto porque la señal que usan los satélites antiguos como GPS y GLONASS es débil. Pero cuando se trata de Starlink es otra historia. Aquí es donde Rusia empieza a tener un gran problema. Hasta ahora no tienen una manera clara de detener esto. Y parece que tampoco será fácil de solucionar, incluso en los próximos años. ¿Por qué? Porque la forma en que funciona Starlink es diferente a otros sistemas. Los satélites GPS están muy lejos de la Tierra, pero Starlink está mucho más cerca. Gira alrededor de la Tierra a una altitud de aproximadamente 341 millas, y no es solo uno o dos. Actualmente hay más de 10.000 satélites de Starlink en órbita. Se alcanzó este número el 17 de marzo de 2026 después de lanzar un nuevo lote de satélites usando el cohete Falcon 9 desde California. En total se han lanzado más de 11.000 desde 2019 y estos satélites son extremadamente rápidos, alcanzan casi 17.000 millas por hora, mientras giran forman una especie de red que envuelve todo el mundo. Eso significa que casi donde sea que estés, hay señal. Ahora aquí es donde los enemigos como Rusia o China empiezan a tener dos grandes problemas. Un dispositivo Starlink no solo se conecta a un solo satélite, va cambiando de uno a otro. Mientras los satélites se mueven arriba, la conexión va cambiando continuamente entre diferentes satélites. En cada momento, la fuente de la señal cambia. Eso significa que no basta con interferir una sola señal. Tienes que perseguir un objetivo que se está moviendo dentro de una red que también está en movimiento. En segundo lugar, la señal de Starlink es más fuerte que la del GPS. Como está más cerca de la Tierra, la señal llega más completa y más clara al receptor. Así que si quieres bloquearlo, necesitas un equipo más potente. Sí, es posible interferir una conexión si solo hay un objetivo, pero es otra historia cuando tienes que enfrentarte a toda la red. Imagínate, hay más de 10.000 satélites orbitando y además van rapidísimo. Ya no es un problema sencillo. Ya no basta con poner un solo camión con equipo en las líneas del frente. Necesitas muchísimos dispositivos más potentes que funcionen todos al mismo tiempo. Y aunque lo hagas, sigue siendo difícil. Porque la señal de Starlink está cambiando constantemente, moviéndose de un lado a otro, y no puedes saber de inmediato de dónde vendrá en el siguiente segundo. En pocas palabras, no es solo un problema, es un desafío enorme que hasta ahora Rusia todavía no tiene una respuesta clara sobre cómo enfrentarlo. El problema es que se necesita muchísimo para lograr esto, y la verdad, Rusia está muy lejos de tener esa capacidad ahora y en los próximos años. Para entender lo difícil que es esto, algunos investigadores chinos hicieron una simulación. Ellos analizaron cuántos equipos se necesitarían para debilitar Starlink alrededor de Taiwán. El resultado fue que la cantidad es extremadamente alta. Se necesitan al menos 935 dispositivos potentes que funcionen al mismo tiempo para afectar completamente la señal. Y si se usan dispositivos más débiles, se necesitarían casi 2.000 drones con la misma función.
Ahora pon eso en perspectiva. La longitud de la línea del frente allá está entre 500 y 750 millas. Eso significa que si Rusia quiere copiar este tipo de configuración, necesitarán miles de equipos distribuidos a lo largo de toda la línea solo para lograr una cobertura básica. Y el problema no termina ahí. También necesitan proteger su propio país, que es enorme, contra drones que pueden llegar a lugares lejanos usando Starlink. Aquí es donde puedes ver lo difícil que es la situación. Es casi imposible. Se vuelve aún más difícil debido a la forma en que Starlink transmite la señal. No es simplemente una sola frecuencia. Su señal se dispersa en muchas frecuencias y además va cambiando de una a otra. Eso significa que si intentas interferir con una parte de la señal, hay muchas probabilidades de que no logres afectar nada, solo generes ruido. Y aunque traigas mucho equipo y suficiente potencia para cubrir toda la señal, hay otro problema. Tiene una capa de seguridad adicional. La conexión tiene su propia clave o código que solo el sistema conoce. Si no tienes eso, no puedes adivinar cómo se mueve la señal. Y por supuesto, este tipo de información no se da tan fácilmente. En pocas palabras, la capacidad actual de Rusia es muy insuficiente para enfrentar esto. Necesitan más equipos más potentes y más avanzados que cualquiera que hayan usado en Ucrania. Y el costo posiblemente alcance cientos de miles de millones de dólares. Para un país que ya tiene dificultades para financiar la guerra actual, esto es casi imposible de lograr. Además de esto, hay otro problema. El equipo que usan para interferir las señales es fácil de detectar. Debido a que también emite una señal, se convierte en un objetivo para los drones, misiles y artillería de Ucrania. Según la Oryx Spion Corp, al menos 94 de estos equipos rusos han sido destruidos desde el año 2000. Por eso no basta con que fabriquen muchos. También tienen que mantenerlos funcionando mientras los usan. Y eso es lo más difícil. La situación empeorará aún más si Estados Unidos no solo utiliza Starlink, sino también Starshield. Starshield es una versión más avanzada que SpaceX creó para el ejército de Estados Unidos en 2022. Según la compañía, tiene mayor seguridad y es más difícil de hackear o interferir. Y sus satélites están controlados directamente por el gobierno de Estados Unidos. Eso significa que si Rusia ya tiene dificultades solo con Starlink, les será aún más difícil enfrentarse a Starshield. Actualmente, Starshield tiene al menos 183 satélites especiales. Su seguridad es mayor. Incluso tiene la capacidad de observar la Tierra y puede transportar diferentes herramientas mientras utiliza la conexión de Starlink. Eso significa que no solo proporciona internet más seguro, más inteligente y más difícil de manipular. Ahora, imagina si esto se conecta a drones como Lucas. El problema de Rusia se volvería aún peor. Será más difícil interferir con la señal, es más caro de fabricar y casi imposible de detener. Su seguridad es más estricta, el acceso está más controlado y la señal no se puede falsificar fácilmente. Pero ahí no termina el problema, se pone aún peor, porque Rusia no solo debe preocuparse por Lucas. Este tipo de conexión se puede instalar en casi todos los drones y misiles de Estados Unidos, siempre y cuando el diseño lo permita. Eso significa que incluso los misiles Tomahawk o los HIMARS pueden tener este tipo de control, y si eso sucede, ya es otro nivel. Según el ingeniero ruso, todas las armas de largo alcance ya se pueden controlar desde cualquier parte del mundo, y pueden golpear con muchísima precisión. Es como si entraran por una ventana. Agregó que esto no es solo una simple mejora, es un gran cambio en la forma de pelear, y la verdad, es difícil contradecir lo que dijo. Ahora la pregunta es, ¿qué puede hacer Rusia? Desde hace tiempo se ha hablado de que están buscando la manera de derribar los satélites. Pero aunque tengan esa capacidad, todavía hay un gran problema. Hay demasiados satélites de Starlink y además se mueven muy rápido. Según Dmitry Konanikin, olvídense de las viejas ideas de que se puede limpiar la órbita con métodos simples. Tal vez eso funcione con unos cientos de satélites, pero no con miles. Y ahí es donde entra el mayor problema. Por ahora no hay una solución clara. Y la preocupación es muy evidente. Rybar está pidiendo urgentemente que se tomen medidas para destruir los miles de satélites Starlink. Pero la pregunta es, ¿de dónde saldrá el dinero? No hay una respuesta clara. Mientras tanto, según Obsessed with War, si en un año todavía no hay solución contra esta red, el resultado será muy malo para nosotros. Sin embargo, Rusia todavía está haciendo algo. Están intentando encontrar una manera de afectar la señal de Starlink.
En 2024 hubo informes de que Ucrania perdía la conexión temporalmente. Según ellos, es posible que Rusia esté probando diferentes maneras de interferirlo. También salió información sobre un sistema llamado Tobol. Esto se hizo originalmente para proteger los propios satélites de Rusia, pero ahora es posible que también se esté usando para bloquear la señal del enemigo. Además de eso, están desarrollando un sistema más avanzado llamado Kalinka. El objetivo de esto es detectar y perturbar la conexión de Starlink para afectar los drones y la comunicación de Ucrania. Pero incluso con estas medidas hay algo que sigue siendo claro. Rusia todavía sigue rezagada, según Andriy Beshchukov, quien dirige el Centro Ruso de Sistemas y Tecnologías No Tripuladas. Lo que ellos llaman el asesino de Starlink supuestamente puede detectar los terminales conectados a Starshield, pero por ahora todavía no hay garantía de que realmente funcione. Aún necesita ser probado en una batalla real. Y también es posible que esto termine teniendo el mismo problema que experimentaron otros equipos de Rusia. Así que mientras no haya una respuesta clara, parece que Rusia y China están tomando otra dirección. La idea es simple: si no puedes detenerlo, haz tu propia versión. Ahora, ambos están apresurándose para crear su propia versión parecida a Starlink. Rusia está creando su propia red llamada Zorki. Planean comenzar a fabricar terminales en el año 2026 y su objetivo es lanzar más de 300 satélites para el 2027. Por el lado de China, el plan es aún más grande. Además de desarrollar métodos para destruir satélites usando láser y microondas, también están creando sus propias grandes redes en el espacio. Uno de estos es Tianfan o Thousand Sails, que ya tiene casi 100 satélites y tiene como objetivo llegar a 15,000. Tienen otro proyecto llamado Guoang o Satnet, que actualmente están probando y planean alcanzar los 13,000 satélites. Y también está Hongwu 3, que todavía está en fase de planificación, pero se espera que alcance alrededor de 10,000 satélites cuando esté terminado. Por otro lado, Estados Unidos tampoco se queda atrás. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos tiene sistemas capaces de interrumpir la comunicación por satélite del enemigo, como el sistema de contracomunicaciones, el sistema Medolan y la terminal modular remota. Pero hay una dirección clara en todo esto. A medida que los sistemas mejoran, la tecnología juega un papel cada vez más importante en la lucha. Por eso ya no son suficientes las antiguas formas de defensa y ataque. Hay que mantenerse al ritmo de los cambios, si no, se quedarán atrás. Ahora está claro que la lucha ya no se trata solo de fuerza, sino de quién está más preparado para la nueva forma de guerra. En este tipo de lucha también está cambiando la manera en que se percibe la fuerza de un país. Ya no se trata solo de la cantidad de armas o el tamaño del presupuesto, sino de la rapidez con la que se adaptan a la nueva tecnología. El que esté más dispuesto a adaptarse tiene más posibilidades de tener ventaja, y mientras la situación se vuelve más complicada, se vuelve más importante estar preparado para lo que pueda pasar.